estoy encontrando bien la... Ya. Esperen, Zoom lo tengo que tener visible. Tengo que compartir. ¿Ven? Pueden ver, ¿cierto? Ya, aquí tengo los participantes y el chat. Caso que tenga el control. Ya. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cerrar la parte, en el fondo lo que hicimos en la clase pasada fue decir, hay unos modelos, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora es decir, bueno, la economía es más o menos esto, de aquí se originó con esta idea, ¿cierto? Que es esta de libre albedrío, de que cada persona hace más o menos lo que quiere y eso, hacer lo que quiero, medio que nos lleva a un mundo mejor, porque cuando cada persona, al hacerlo mejor para ella, en el fondo está agregando a la sociedad, una cosa así. Y de ahí nos dijimos, bueno, los economistas quieren como ser como los físicos, ¿cierto? Como tener modelos predictivos, qué sé yo. Entonces dijimos, por ejemplo, un modelo era este de circular, que era como la plata circulaba de las familias a la empresa, de vuelta a las familias y así sucesivamente. Y de ahí vimos el modelo de frontera de posibilidad de producción, ¿cierto? Que lo que nos permitía era como entender como lo que puede hacer una empresa. Y también estructuraron una decisión de cómo en una empresa colocar a gente a hacer diferentes cosas, basándose básicamente en el costo de oportunidad, ¿cierto? Si se acuerdan, teníamos se llamaba Erika, creo. Erika, que era muy productiva en las dos cosas, y estaba Juan, que era muy poco productivo, pero el detalle era que Juan, en el fondo, uno podía producir bicicletas celulares, y Juan, para ponerlo a hacer bicicletas, se sacrificaban pocos celulares. En cambio, con Lucía, a pesar que producía más de todo, se sacrificaban más celulares y la poníamos a hacer bicicleta. Entonces llegamos a un orden de cómo ir poniendo a las personas a hacer diferentes labores. ¿Ok? Y ahora en esta clase lo que vamos a hacer, vamos a terminar esta parte como de pensamiento económico como explicado, y ahí vamos a volver a aplicar ese modelo de frontera de posibilidad de producción, pero más para la sociedad, de cómo funciona la sociedad. ¿Ok? Entonces, pensamiento económico 2. Entonces vamos a visitar ciertas clasificaciones que se hacen sobre el pensamiento del economista. Vamos a tratar también quiero también sacarlos de lo que ustedes, lo primero que van a pensar es como macroeconomía, como cómo está la plata, si hay crecimiento, inflación, esas es como las nociones típicas, pero hay más cosas que hacen los economistas en su rol de cientistas políticos o cientistas sociales. Vamos a hacer la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Si ustedes miraron su malla, básicamente ustedes tienen 2 cursos de microeconomía y 2 cursos de macroeconomía. En este curso vamos a ver las dos, digamos, pero esa diferencia existe y vamos a ver de qué se trata, digamos, y por qué hay un curso de microeconomía separado de otro de macroeconomía. Y vamos a ver también diferencias entre ideas normativas y positivas, ¿ok? Que es otra cosa que en general se hace en economía que, bueno, vamos a visitarlo un poquito más. Ok. Entonces, primero la distinción entre micro y macro. Microeconomía, la palabra micro significa pequeño, ¿cierto? Y en el fondo lo que vamos a hacer es cómo estudiar un agente económico toma decisiones en la economía. ¿Por qué me refiero a un agente económico? Puede ser una persona, incluso una familia, uno diría. Incluso una empresa es un agente, en el fondo es una unidad tomando una decisión. ¿Okay? Entonces uno estudia, por ejemplo, la microeconomía, estudia cómo la gente va al supermercado a tomar una decisión de compra, ¿cierto? Ustedes van al supermercado, entran, ¿cierto? Con cierta cantidad de plata y con un carro vacío. Y van llenando el carro.
¿Están de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo las personas deciden ese agente microeconómico? Porque es una decisión pequeña en el fondo, esa es la idea. Es una persona, entre el 18 millones de personas, yo estoy estudiando como una persona en particular, es, toma la decisión de llenar su carro supermercado, por ejemplo. U otro caso, en Chile hay miles de empresas, ¿cierto? Cientos de miles seguramente. Nosotros queremos estudiar cómo una empresa decide una cosa. ¿Se entiende? Como, por ejemplo, cuánta gente contratar. Es como un poquito de decisiones microeconómicas. Y aquí dice cómo, cómo interactúan los agentes. También está esta idea de como, bueno, ahora tengamos eh, dos personas, cómo interactúan, de cierta manera. ¿Okay? Eso es lo que se hace en microeconomía. O sea, en general se tiende a estudiar como cosas. No estamos estudiando un país, no estamos estudiando una región ni una ciudad, estamos estudiando una empresa, una persona que toma una decisión, ¿se entiende? No, no estamos hablando de cómo voy a predecir cómo Chile se va a recuperar de la pandemia, sino que estoy diciendo, bueno, cuando una persona, un chileno, toma la decisión de, por ejemplo, gastar su plata del 10%, ¿cómo decide cómo gastarla? Ese es como ¿se entiende? De nuevo, el interés es modelar en general el comportamiento de la gente, o sea, por modelar, es decir, como tener algo que me pueda predecir cómo se van a comportar y después verificar, ¿cierto? Yo puedo tener un modelo de lo que sea, tal como el modelo de gravedad decía que, ¿cierto? La pelota cae hacia abajo, lo que necesitamos son datos que nos verifiquen si estas teorías, estos modelos locos que tenemos, se ajustan. Y en el caso de la microeconomía, se trata de verificar justamente datos a nivel, por ejemplo, de personas. Entonces, digamos, un ejemplo de dato microeconómico o estudios de microeconomía son, alguien trabaja en Jumbo, ¿cierto? Y ustedes cada vez que compran en el Jumbo, dan su root, ¿cierto? En general. O el root de alguien de la familia, ¿cierto? De su papá, que sea. Porque si dan el root, les da hacer un descuento. Y lo mismo en el líder, ¿cierto? O cualquier versión del líder, mi cuenta, lo que sea. Ustedes dan el root y les hacen un descuento para el producto. Entonces, hay gente que en microeconomía se agarra esos datos, porque, ¿cierto? Ustedes dan su root y eso va a una computadora. Y en algún lado en el líder hay una parte donde sale el root de su familia y dice todo lo que compraron en el mes. ¿Ok? Y alguien, por ejemplo, un investigador puede dedicarse a decir, mire, las personas en tiempo de pandemia, por decirlo, tienden a a comprar más porque se preocupan mucho de que después va a haber desabastecimiento. En el fondo, yo voy a ir al supermercado y no va a haber nada, entonces, y quiero ir menos frecuente, porque obviamente cada vez que voy al supermercado implica un riesgo de contagio. Entonces, yo tengo dos predicciones, digamos. Hago un modelo que dice, bueno, la persona mira también el riesgo de contagio, ¿cierto? Y el riesgo de que no haya las cosas que necesita en el momento de ir. Entonces, cuando va, yo tengo un modelo que predice, bueno, si esta persona va al supermercado, va a comprar más de todo. ¿Se entiende? Como que normalmente, es decir, supongamos que compra Coca-Cola, ¿no? Normalmente compra 2,5 litros de Coca-Cola, ahora compra 5 litros, porque quiere así, va menos veces, ¿cierto? Y se asegura de que va a tener Coca-Cola y que la siguiente vez quizás va y no hay. ¿Se entiende? Entonces, ese es un modelo microeconómico de cómo las personas se comportan en su opción de compra, que es el ejemplo que hemos hablado acá. Y ahí lo que puedo hacer es agarrar los datos del líder o qué sé yo y verificar, ya, pero de verdad, incluso de fuentes públicas y cosas así. Ya, pero de verdad, ¿la gente está comprando más Coca-Cola o no? Entonces, si los datos muestran que efectivamente es así, eso le da cierto sustento a mi modelo y a mi teoría, y si no, yo tengo que decir, bueno, no es eso lo que está pasando, hay que entender esto de otra manera. ¿Ok? ¿Dudas ahí también? Ya, resumiendo que están bien. Podemos pasar al segundo que es macroeconomía. Y la macroeconomía ya es más agregado. Significa, es como una economía completa se comporta. Eso quiere decir, por ejemplo,
cómo Chile entero, ¿cierto?, se comporta. Por ejemplo, creo que la semana pasada vinieron del Banco Central, vinieron, entre comillas, a la universidad del Banco Central a explicar como la situación del país. Eso es macroeconomía. Es como yo necesito entender o analizar o predecir qué va a pasar con un agregado de agente económico. En el fondo, con muchas personas. Todo un país, ¿qué va a pasar con el país? Incluso uno podría hacer a nivel regional o a nivel de ciudad. Así. Como yo estudio todo un agregado de países o un sector económico, un sector de empresas, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy estudiando, ya no estoy estudiando cómo Juanito va al supermercado y elige, sino que estoy estudiando el conjunto de una sociedad, digamos, cómo eso se mueve. Y eso también implica, ¿cierto?, cómo interactúan las economías completas. O sea, por ejemplo, el típico investigación que estaría de moda es, por ejemplo, lo acabo de ver hoy día, creo, es eh, cómo afectó a México, ¿cierto? México que importaba muchas cosas, exportaba mucho a Estados Unidos, hacía muchas cosas en México y la mandaba a Estados Unidos. ¿Cómo le afectó a México la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Cierto? Ahí tenemos tres países, ¿cierto? Tres cosas que no son una persona, son un montón de gente en una economía. Cómo esos tres países interactúan, o sea, cómo, por ejemplo, un país, en este caso México, se ha afectado por lo que pasa entre otros dos países. Entonces, es todo agregado. Entonces, como dice aquí, modelar el comportamiento de economía, por economía me refiero a una unidad económica grande como país, región, y verificar datos macroeconómicos, inflación, crecimiento, desempleo. Entonces, yo podría tener una teoría, yo podría hacer un modelito que dice, mira, los países, a México uno, o sea, uno puede tener predicciones locas. Uno puede decir, a México le conviene que Estados Unidos y China peleen, porque entonces los gringos, en vez de comprar a los chinos, ¿cierto? Entonces van y le compran computadores, mandan a hacer todos los computadores a China, en vez de hacer eso, la mandan a hacer a México. ¿Ok? Y como lo mandan a hacer a México, hay menos desempleo y hay más crecimiento, o sea, se hacen más cosas en el país. Y uno podría hacer lo contrario, podría decir, mira, al revés, como Estados Unidos y China pelearon, resulta que los chinos ya no están mandando barcos a cruzar el Pacífico y eso indirectamente afecta a México porque antes el barco pasaba por decir Los Ángeles en Estados Unidos y de ahí pasaba a México, pero ahora no, ya no hay barco. Entonces, todas las cosas son más caras en México porque ahora los chinos no están mandando cosas a México. Muchas cosas. Entonces, uno puede tener como diferentes intuiciones de qué podría pasar y justamente el rol de la macroeconomía sería, por ejemplo, en esta pregunta, tratar de distinguir qué pasó. Entonces yo necesito una medida como del conflicto entre Estados Unidos y China y cómo le iba a México y de ahí podría ver si a México le fue mejor o peor cuando se desató la guerra comercial. Otro ejemplo, como dice aquí, que el típico de decisión macroeconómica es el Banco Central tiene una tasa de interés, que es lo que ellos le cobran a los bancos por prestarle plata. O sea, por decirlo, el Banco de Chile tiene un montón de plata depositada, pero la tiene en diferentes acciones y de repente necesita hacer unos movimientos en vez de sacar todo, vender todos los activos y hacer lo que quiere, le pide al Banco Central y el Banco Central le da una tasa. Y eso es una decisión macroeconómica típica. ¿Cuánto es el nivel de la tasa? Y el otro es, por ejemplo, cuánto dinero imprimir. Esa también es una decisión macroeconómica. O sea, cuántos billetes tiramos al mercado. ¿Okay? Entonces, hasta aquí estamos las dos cosas separadas, ¿cierto? Tenemos micro y macroeconomía. La micro se dedica a estudiar cómo los agentes actúan y la macro a cómo una economía, un país entero actúa. Y de ahí aparece lo que se llama la crítica de Lucas. ¿Y qué es lo que dice? Dice que los datos
en el fondo todos los análisis que se han hecho sugerían en ese momento, digamos, que más o menos como estudiar gente y estudiar países eran como cosas separadas, actuaban de forma separada. Entonces, por un lado está la macroeconomía que estudiaba los países y modelaba el comportamiento, y la microeconomía que estudiaba en el fondo las personas y modelaba su comportamiento. Y la crítica de Lucas, Robert Lucas, un premio Nobel de Economía, dice que tratar de entender la macroeconomía, o sea, cómo comportan los países, sin entender la micro, en el fondo cómo se comportan las personas, no tiene sentido. O sea, como que, una forma de decirlo, yo no puedo estudiar un país sin entender cómo se comportan los habitantes de ese país. Esa es como la lógica. ¿Okay? Y eso lleva a una nueva macroeconomía que es la que es más prevalente hoy en día, que es microfundada, en el sentido de que se entiende que primero se entiende un fenómeno microeconómico de un agente para decir, bueno, por ejemplo, a ver, o sea, microeconómico para entender la macroeconomía. Un ejemplo es, eh, ¿cierto? Yo necesito entender, volvamos al ejemplo anterior, yo necesito entender qué va a pasar en el país, ¿cierto? Sobre las compras. Yo no podría decir, eh, uno podría decir, la economía va a ser más saltona, como que va a tener muchos saltos, de repente le va a ir bien y después mal, bien mal, de forma muy radical. En el fondo. Como que un mes me va bien, otro mes mal, un mes bien, un mes mal. Yo podría tratar de sostener de eso justamente lo que hablamos antes. Yo podría decir, miren, lo que pasa es que las personas al comprar están comprando mucho, pero pocas veces, porque justamente quieren evitar ir al supermercado, el peligro de contagio y tienen miedo a que queden desabastecidos, que vayan al supermercado y no haya lo que necesitan. Entonces lo que pasó con la pandemia es que cuando se iba a decretar la cuarentena, toda la gente va y compra un montón de cosas. Después empieza la cuarentena y no hay nadie comprando. Y después se abre un poquito la cuarentena, aparecen todos a comprar un montón de cosas. Entonces eso, ¿cierto? Si uno como que lo agrega, lo suma, todas las personas estas que están haciendo eso, me diría un modelo justamente macroeconómico que me dice que, ¿cierto? Que el consumo, las compras se mueven así como agresivamente y eso resulta en un crecimiento que también se mueve de manera como saltona. ¿Dudas hasta acá? De la materia, por cierto. ¿También? ¿Sí? Okay. Ahora, si ustedes hablan el diario, qué sé yo, ustedes se van a encontrar con muchos economistas, pero los economistas, hay economistas que son como asesores políticos. ¿En qué sentido? Hay economistas que se dedican a la academia e investigación en general, que diría que, por ejemplo, en la universidad es básicamente el caso, que son economistas, y bueno, y en otros lados también, pero yo diría que lo más cercano es como la academia, que el objetivo es entender el mundo, por decirlo, entender la economía, ¿cierto? Entender cómo se distribuyen los bienes, cómo la gente toma decisiones, etc. En general, los buenos economistas, yo diría que son más bien de esta parte. Pero hay otros economistas que es como su carrera profesional, por decir, en lo que trabajan, es asesorar a ciertos políticos y empresas. Y ahí el objetivo es usar el conocimiento económico para predecir efectos, ¿cierto? Entonces, uno es, digamos, en en la academia yo trato de entender, hay por ejemplo profesores en la Universidad de Talca que tratan de entender cómo los productores de pescado, de salmón, limitan, deciden cuánto salmón sacar, ¿cierto? Porque, digamos, yo voy y si tiro una dinamita al mar, ¿cierto? Y mato todo lo que hay, y mato todos los salmones, entonces mañana no voy a tener salmones, porque en el fondo maté a todo lo que había, ¿están de acuerdo? En cambio, yo lo que puedo decir es, mira, yo voy a sacar un poquito
pensando en que si saco poquito hoy día, mañana voy a tener más salmones porque resulta que los salmones se van a reproducir, ¿cierto? Y como se producen, en el fondo yo tengo más salmones para sacar, se me va a hacer más fácil, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puede que, entonces alguien podría decir, ya, es obvio que no te conviene matar a todos, como el cuento de la gallina de oro, sino que te conviene esperar. Pero quizás también, por ejemplo, puede agarrarse una enfermedad. Entonces existe el riesgo de que, claro, yo no mato todos los salmones, digo, voy a esperar porque soy prudente, y después llego y resulta que los salmones se agarraron una enfermedad y se murieron todos. Entonces, al final, como que me guardé para nada, para nada. Entonces, ese es, por ejemplo, algo que hay investigadores en la universidad que se dedican a tratar de entender esas decisiones, cómo los productores de salmón deciden cuánto salmón sacar. ¿Okay? Pero hay otros que pueden decidir asesorar políticos o empresas y usar el conocimiento que saben para predecir efectos. Entonces, una empresa podría contratar a un economista para predecir cuánto salmón debería sacar en teoría. ¿Okay? Y con qué efectos. Y que, por ejemplo, hay economistas o gente que se dedica, mira, si tú produces mucho salmón, sabes que va a haber tanto salmón en el mercado que el precio del salmón va a ser muy bajo, entonces tú vas a perder. Entonces quizás no te conviene producir tanto salmón eh, porque así te guardáis un poco, ¿cierto? Te esperas y el precio lo puedes vender más alto. Y también para políticos. O sea, alguien podría decir, mira, ¿sabéis qué? Está bien, está el impuesto al cobre, pero habría que poner quizá un impuesto a la producción de salmón. Porque primero gana mucha plata la salmonera, número uno. Y número dos, las salmoneras tienden a contaminar harto, ¿cierto? Porque en el fondo tienen a los salmones encerrados, los salmones hacen caca, les dan comida que no es muy buena, además generan enfermedad entre ellos, entonces en el fondo contaminan mucho, contaminan el resto del mar. Entonces quizá hay que poner un impuesto a la producción de salmón. Esas son opiniones que un economista que asesora a un político, ¿cierto? Porque el político va a ser el que va a tratar de hacer eso posible, podría hacer. Obviamente economistas son políticos, el caso del presidente. Entonces, hay una cosa que quiero una diferencia que cuando lean algo, medio que les quede, es que hay economistas, está el investigador, ¿cierto? Que tiene más o menos su objetivo es entender la economía y hay asesores que básicamente se dedican a predecir lo que va a hacer la economía. O sea, como que usan su conocimiento para decir, esta cuestión el barco va para allá. Eh, ¿Okay? En el fondo, podríamos pensarlo así como que vamos en un barco, el investigador es el que hay el que trata de hacer el mapa con la estrellita, pero no te dice para dónde ir. ¿Okay? No te dice ni para dónde ir, ni para dónde estamos yendo, sino que te dice, este es el mapa. Y el asesor es más bien el tipo que te dice, mira, vamos para allá, vamos para acá, aquí estamos en el mapa, estamos dirigiendo hacia allá. Entonces, en el entender la economía, obviamente hay gente y todas las personas tienen su sesgo, digamos, aquí voy a borrar los de centro, pero en principio hay economistas de izquierda, ¿cierto? Que básicamente buscan evidencia, pero tienen un sesgo hacia la izquierda. O sea, obviamente no hay una verdad única, por decirlo, o sea, como estricta, así que podemos ver clarito, pero tratan de buscar la evidencia, ver qué dicen los datos, por decirlo, y lo más probable es que igual interpreten los datos de una cierta manera que tengan sus propios sesgos, ¿cierto? Tanto hay asesores así también, algunos asesores que tienden a, ¿cierto?, buscar evidencia y que asesoran a las personas mirando la evidencia y diciendo, mira, ustedes son así, igual obviamente tienen su sesgo, entonces son un poquito izquierdos. Y para el otro lado también, pues hay economistas de derecha que buscan evidencia y tienen un sesgo hacia la derecha, o sea, miran los mismos datos, las mismas cosas y llegan a una conclusión quizás un poquito para la derecha. Entonces puede ver como el tema de las vacunas, como que ve los datos de vacunación y algunos dicen, todos reconocen los datos, estos reconocen los datos, pero dicen, mira, sí, pero sí, es que igual podría haber sido más rápido. U otro, ese es como un poquito con un seco de izquierda, y otro podría decir, mira, está bien la vacunación de derecha, pero podría decir,
Está súper buena la vacunación porque esto nos va a librar del... Entonces, en esas dos interpretaciones sobre las vacunas también hay sesgos. Y aquí en economía es lo mismo. Las personas todas tienen sesgo, pero en general los que están aquí al medio más o menos, trato de mostrar como gente que al menos la mira la evidencia y quizás tiene un sesgo de interpretarlo, pero la consideran, ¿se entiende? Son como objetivos, por decirlo. Y después hay otros que son lo que yo llamo economistas profesionales de izquierda y economistas profesionales de derecha. ¿Okay? Esos son más o menos gente en general de think tanks, tipo Fundación Sol y Libertad y Desarrollo, que su pega, lo que ellos hacen, lo que ellos trabajan no es buscar evidencia y tratar de juzgarla por su propio mérito, sino que más bien cómo justificar posturas de izquierda y cómo justificar posturas de derecha. En el fondo lo que ellos buscan, estos dos extremos, digamos, no es necesariamente ver qué pasa en el mundo, sino más bien cómo yo puedo justificar la postura que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo digo, vamos a ponerlo incluso en el caso de la por ejemplo, el caso típico es esto de cómo los efectos, un ejemplo de izquierda es como el efecto de la pandemia, uno va a decir, es que los ricos se hicieron más ricos con la pandemia. Pero claro, porque toman, en el fondo, los ricos venían así arriba y cayeron. O al revés. Venían así y cayeron, y después de la pandemia se empezaron a recuperar. Entonces, si yo miro el periodo de recuperación, claro, me sale que los ricos están ganando plata, pero después de que se pegaran el costalazo. Y es una forma de justificar, ¿cierto? De manera yo pongo el chip, los ricos ganan plata con la pandemia. ¿Cómo logro justificar eso? Bueno, miro solo lo que evoluciona en la recuperación, pues no miro cómo cayeron con la pandemia al principio. Y alguien de derecha podría decir, lo típico es como decir, no, en Chile lo de octubre fue, por ejemplo, yo he visto economistas de derecha decir que el problema de octubre sucedió por la inmigración. Entonces, entonces buscan, porque no pueden admitir en el fondo que es un problema de desigualdad, quizá en Chile. Entonces buscan y encuentran el dato tal que, bueno, decir, mira, esto en realidad es el problema, no lo otro. Entonces, aquí en Chile hay de los dos. Y yo lo que quiero que entiendan es que cuando ustedes leen una nota de diario, una columna, cuando ustedes toman la decisión de lo que van a hacer con su empresa, no deberían basarse en la opinión de alguien que simplemente está viendo cómo justificar su postura, sino más bien en alguien que describe más o menos de forma razonable la realidad, porque la realidad es lo que les va a pegar en la empresa o en la decisión que tengan que tomar. Entonces, este es un ejemplo de Peter Navarro. Peter Navarro era asesor económico, uno de los principales asesores económicos de Donald Trump. ¿Okay? Y este es una cosa que él dijo de forma pública. Dice, esta es la visión del presidente. Mi función realmente como un economista es tratar de proveer los análisis subyacentes, o sea, como los razonamientos que hay debajo, que confirmen sus intuiciones. Y sus intuiciones siempre están en la correcto en estas materias, dijo Navarro. Él comparó la Casa Blanca con el exitoso equipo New England Patriots de fútbol. El dueño, el entrenador y el mariscal de campo son todos el presidente. El resto de nosotros somos parte intercambiable. Pero en el fondo lo que él dijo fue, mira, no importa si Donald Trump dice que los chanchos están volando, ¿cierto? Él siempre tiene la razón. Sus intuiciones siempre tienen la razón. Y mi trabajo es mostrar
es tratar de mostrar un análisis económico que confirme que él tiene la razón. ¿Se entiende? En el fondo tú lo que partes es decir, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué tengo que justificar? Y con ese fin trabajo hasta encontrar algo que lo justifique. Entonces, en el caso Trump dice los chanchos vuelan, entonces el trabajo del tipo es decir, ya, veamos cómo podemos decir, hacer creíble que los chanchos vuelan. Ese es como el independiente de si es verdad o no. Pues él dice, Trump siempre tiene la razón, nosotros simplemente tenemos que hacer algún chamullo en el fondo para que suene razonable lo que él dice, suene más o menos creíble. Entonces ese es un ejemplo. Entonces, eso en general son los think tanks más extremos que tratan de justificar siempre. Ellos ya tomaron una decisión en el fondo de qué políticas buenas, políticas malas, y tratan simplemente de ver cómo justificar esa posición. ¿Ok? Preguntas ahí. Preguntas en esta parte. ¿También? Ese sería un ejemplo de un economista profesional de derecha, por ejemplo. Claro, sí. O sea, sí. Donald Trump es de derecha republicano, entonces es como decirlo, un economista profesional republicano. Es como que él Ya, usa, ¿se entiende? Él usa la postura para justificar posturas republicanas, no para ver si el mundo es realmente así, ¿se entiende? ya. Eso. O sea, otro caso típico es, por ejemplo, un economista contratado por empresas para justificar su posición. En general, típico en líos de monopolio o cosas así, hay un tema así. Es un poquito lo que le pasa a la presidenta de la asociación de ISAPRE ahora, que es una economista, y antes había otro economista. En el fondo, perdón, de AFPs. En el fondo, ellos con su cargo de presidente o asesor de AFPs están obligados a decir que las AFP son buenas, entre comillas. O sea, no pueden llegar y decir, no se mandan solo, de esa manera, por decirlo. O sea, no pueden llegar y decir cualquier cosa, ellos lo dicen en su rol de asesor o que sea de la asociación de fe. Hay que tomarlo en ese sentido. Ok. También en economía hay dos tipos de análisis. El análisis normativo, que básicamente se trata de describir cómo debiera ser el mundo, y entrega consejos sobre lo que habría que hacer. Eh, un ejemplo es, digamos, yo debería decir, por ejemplo, un análisis normativo es, no debería haber desempleo. ¿Ok? Y un análisis positivo trata de describir cómo el mundo es y entrega descripciones sobre cómo las cosas son. Entonces, análisis normativo, por ejemplo, es Chile debería ser un país más igual, ¿cierto? Y puedo tener las razones por qué eso es bueno en general. Y un análisis positivo es que, bueno, Chile no es tan igual. Así es como el mundo es, así es como Chile es. Poquito, esto normalmente lo podría esconder en la clase en vivo, pero bueno, estamos en online. Entonces, una es, una frase, por ejemplo, es un incremento del salario mínimo aumentará el desempleo, aumentará el desempleo. Esa es una frase, y esa frase es positiva, porque en el fondo describe qué es lo que pasaría en el mundo. En el mundo, si nosotros incrementamos mucho el salario mínimo, va a subir el desempleo. Una frase normativa es decir, el beneficio de subir el salario a algunos compensa la disminución del empleo. En el fondo, ¿cierto? En la economía hay dos tipos de trabajadores, uno o tres tipos de trabajadores, los que ganan más del salario mínimo, por decirlo, los que ganan alrededor del salario mínimo y los que no trabajan. ¿Okay? Entonces, la primera frase dice, si subimos el salario mínimo, bueno, van a haber más de los que no trabajan y menos de los que ganan cerca del salario mínimo porque en el fondo se van a volver muy caros. La segunda frase dice, bueno, mira, incluso si sube
el salario mínimo y generamos gente que pierde el trabajo, al menos los que todavía tenían trabajo suben. Están mejor, ¿cierto? Les subió el salario y esa subida de salario justifica que a otros otros pierdan. Entonces, justamente esto dice que eso es algo normativo, porque yo estoy justificando lo que hay que hacer en función de cómo yo creo que el mundo debería ser, cómo yo valoro las cosas. Otro ejemplo es, ¿debiésemos tolerar algo de inflación para incentivar el empleo? Eso es una frase normativa. Está diciendo como, bueno, hay inflación, puede haber una inflación, deberíamos dejar que haya algo de inflación para incentivar el empleo. Una frase positiva es, bueno, si el Banco Central no sube las tasas, la inflación aumentará. Eso es como el mundo es. ¿Okay? Uno podría decir, por ejemplo, esta es una discusión que se da mucho en Chile. Podríamos aquí, alguien podría decir, deberíamos tolerar algo de desigualdad. ¿Sí? ¿Cierto? Para incentivar, digamos, la economía en general. O sea, en el fondo, en vez de pagarles a todos por igual, ¿cierto? Yo podría pagarles a todos por igual. Y me podría decir, bueno, pero eso nos va a hacer, hay gente que no va a dejar de trabajar porque va a decir, total, igual me va a llegar la misma plata para que vaya a trabajar. Entonces, alguien podría decir normativamente, bueno, podemos aguantar un poquito de desigualdad porque eso al final incentiva la economía para permitir que la economía crezca. Y otra pregunta es si permitimos, si sube desigualdad, desigualdad ¿crece la economía? Esa es una frase no positiva, porque estoy diciendo cómo la economía funciona. Estoy diciendo, bueno, podemos permitir desigualdad porque esta permite que la economía crezca. O sea, perdón, no estoy diciendo se puede permitir, estoy diciendo, si sube la desigualdad, crece la economía. Es como estoy diciendo, como así es el mundo. En la primera, que es, debiésemos tolerar algo de desigualdad para incentivar la economía, alguien me podría decir, mira, al revés, no debiésemos tolerar desigualdad a cambio de economía. Y eso es una frase normativa, tal como es, debiésemos tolerar algo de desigualdad para incentivar la economía. O sea, es como decir, como que la normativa es como debería ser, esto es como, la normativa es como debería ser, lo positivo más bien en cuanto a cómo las cosas son. ¿Okay? Ahora, hay muchos juicios donde los economistas, incluso investigadores, no están de acuerdo. O sea, como dije, aquí no estamos en la física donde todo es seguro, donde las respuestas son bien establecidas, sino que ellos pueden no estar de acuerdo. O sea, como que de repente algunos dicen sí y otros no, no hay acuerdo general. ¿Por qué no están de acuerdo? A veces porque no están de acuerdo cómo funciona el mundo, un análisis positivo, o porque tienen diferentes visiones de cómo deberían ser las cosas. O sea, valoran diferentes cosas. Entonces, voy a agarrar un poquito de de este sitio web que tiene a los mejores economistas de Estados Unidos y Europa. En el fondo, los académicos más destacados, si quieren verlo. Entonces, veamos algunas frases que... Entonces, ejemplo, uno donde hay acuerdo, automatización. ¿Cierto? Aquí está agree, estoy de acuerdo, disagree, estoy en desacuerdo. Entonces dice la frase, durante la historia, los avances en la automatización no han reducido el empleo en los Estados Unidos. ¿Esa frase es positiva o normativa?
Positiva. Positiva porque está diciendo cómo las cosas fueron, ¿no? Que está hablando del pasado. Y como pueden ver, la gran mayoría, o sea, aquí 76 de los economistas de esta base de datos está de acuerdo con eso. O sea, dice, en el fondo, otra forma de ponerlo, como que si mañana empiezan a poner camiones que se manejan solo, eso no va a significar mayor desempleo porque en el fondo se van a crear otras formas de empleo. Eso es lo que hay detrás. Estas son casi todas positivas, si no mal recuerdo. Entonces, aquí hay otra declaración, el salario mínimo. Si el salario mínimo federal de Estados Unidos sube gradualmente a $15 la hora en el 2020, ya está. Eso no pasó ya, pero bueno. Todavía está como, se está hablando si se sube, ¿no? Están con la misma discusión. Actualmente es la mitad, 7.25, o sea, menos la mitad. La tasa de empleo para los trabajadores de menor salario será sustantivamente mayor que bajo status quo, sin subir el salario mínimo. En otras palabras, subir el salario mínimo va a subir mucho el desempleo. En Estados Unidos el salario mínimo es súper bajo para lo que es la economía. Y aquí no se ve coincidencia, ¿se acuerdan? Si fijan, aquí está disagree, aquí está agree y aquí uncertain es como que no sé. La gran mayoría, o sea, hay más de 1 de cada 3 dicen no sé nomás, ¿cierto? Y después grupos equivalentes están entre agree y disagree, o sea, grupos equivalentes están de acuerdo y desacuerdo. Entonces aquí claramente hay una división, no está establecido claro. Otro ejemplo, declaración de aranceles al acero y al aluminio. Poner nuevos aranceles al acero y al aluminio en Estados Unidos. Aranceles son impuestos a las cosas traídas de afuera, ¿cierto? En Estados Unidos mejorará la calidad de vida de sus habitantes. En este caso, abrumadoramente, quizás por vez única, prácticamente el 100% de los economistas están de acuerdo con esa frase. O sea, casi todos dicen, estamos en desacuerdo, no acuerdo, desacuerdo, están de acuerdo, o digamos, están todos unánimemente en desacuerdo con que poner impuestos a traer acero y aluminio va a ser mejor para los habitantes. ¿Okay? O sea, todos dicen que es mejor no tener aranceles al acero y al aluminio. Otro ejemplo de desacuerdo, manteniendo las instituciones y el entrenamiento del mercado laboral, el creciente uso de robots e inteligencia artificial posiblemente incrementa el número de trabajadores en países desarrollados que están desempleados por largos periodos. O sea, está diciendo, si perdiste la pega, te va a quedar más tiempo buscando pega. Si es que, tal como las cosas son, si no hacen ajustes la política, por decirlo, los robots y la inteligencia artificial va a generar que la gente cuando pierda el trabajo, de más rato desempleo. Y aquí de nuevo está dividido. O sea, aquí no se ve tan claro, hay un poquito más de acuerdo, digamos, pero no está balanceado como no es como el otro, donde era para un lado. Entonces aquí para cerrar, vamos a ir a los de coronavirus, para que vean que esto también tiene que ver con cosas que están pasando actualmente en la economía. Entonces esto es estímulos y estabilizadores, asumiendo que el gasto adicional federal sería estructurado como este CARES Act, así como que se va a gastar plata tal como se ha hecho antes. Un programa sustancial de gasto, ahora, esto es desde el inicio de la pandemia, últimamente será menos costoso que un programa más pequeño porque ayudará mejor a evitar los costos de largo plazo de la economía y promover una mejor recuperación. En el fondo están diciendo, si voy a salir a gastar, sal a gastar harto, porque es más importante que la gente, por ejemplo, se quede en la casa antes de ser apretado y que la gente al final se empiece a contagiar y se siga contagiando. Bueno, ya sabemos que esta crisis ha sido larga, pero digamos, en principio esto permite que las empresas se ajusten. Entonces, la mayoría está de acuerdo, hay unos pocos que dicen que no saben. ¿Okay? Pero la mayoría está de acuerdo que mejor en el fondo se vaya a gastar plata del Estado, métete bien, no compute. La 2, tener una regla fiscal que incremente el gasto social
en programas como el seguro de desempleo y seguro de salud, digamos, basado en la condición de la economía, podría ser una mejora a la forma discrecional que estos programas están operando. Discrecional quiere decir que en el fondo se le ocurre es mejor tener un programa que dice, ya se desató una crisis, se tiene que salir a gastar plata, a tener un programa que dice, se desató crisis, ya, ahora tenemos que hablar entre todos para decidir si gastamos o no. ¿Se entiende? Es como un programa automático. En el fondo, si la economía baja en un 5%, automáticamente estas cosas empiezan a funcionar, que es como el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es automático. ¿Por qué? Porque la gente pierde el desempleo y va a perder el seguro. Entonces no toma y ahí saca la plata o recibe plata. Entonces no toma una decisión del presidente o del Congreso a gastar la plata, sino que automáticamente sale. La gran mayoría está de acuerdo con eso. Pueden ver aquí una grilla y más del 70%. Estas son de ahora, son de esta semana, digamos. El tema de las vacunas. Remover la propiedad intelectual en las vacunas COVID-19 aumentaría sustancialmente la disponibilidad de esas vacunas en los países en desarrollo. O sea, digamos, ya se crearon las vacunas, ¿cierto? Las vacunas se crearon para un mercado como Estados Unidos y Europa, y ahora están los países africanos y los latinoamericanos y algunos asiáticos, digamos. Entonces la pregunta es, ¿tú deberías mantener la barrera de, con propiedad intelectual no puedes copiar la vacuna? O si lo permites, los países en desarrollo deberían acceder a más vacunas de las ya creadas. Ojo, estas son las vacunas que ya se crearon. La gran mayoría dice que sí, que están de acuerdo, que en el fondo lo más probable es que si se bajan las restricciones actuales, las vacunas que ya existen van a estar más disponibles. ¿Cuál es el problema de cierta manera? Otra pregunta. Si remover la propiedad intelectual de las vacunas del COVID puede tener un impacto negativo en el desarrollo de vacunas en el futuro. Para el COVID también. O dice, como para la siguiente variante del COVID o para la siguiente pandemia. En el fondo, si yo no les doy protección de patentes ahora, lo que estoy haciendo es hacer que en el futuro, cuando salga una nueva variante que ya no está protegida por las vacunas actuales, las empresas podrían ser más reticentes, podrían evitar gastar plata porque van a decir, mira, al final, después los argentinos igual van a copiar la vacuna, así que ¿para qué me voy a poner a hacer vacunas? Esa es como la idea. La gran mayoría, de nuevo, está de acuerdo. O sea, dice que el problema de que si dejamos que las vacunas no tengan patente, al menos en todos los países, el problema va a ser que la próxima enfermedad que necesite vacuna va a ser más lenta de conseguir una solución. Vamos a terminar esta y de ahí a recreo. Sin acuerdos internacionales que faciliten el intercambio de vacunas, digamos, las compras de vacunas, los países, esto a nivel internacional, los países tienen la falta de incentivos en el fondo para exportar vacunas y sus insumos van a prolongar los efectos adversos de la pandemia en los países desarrollados. Esto es lo que está diciendo en el fondo es bueno tener comercio porque eso nos permite intercambiar de forma fácil las vacunas. Eso es lo que está haciendo. Y de las cosas que necesito para hacer la vacuna. La gran mayoría está de acuerdo. O sea, dice que en el fondo es bueno tener un acuerdo internacional para comercio de vacunas, porque eso va a permitir que las vacunas lleguen a diferentes partes. Es un poquito también una ventaja que ha tenido Chile, que Chile está como integrado al mundo, ¿cierto? Entonces, una alternativa en su momento es, bueno, vamos a armar el super laboratorio que nosotros vamos a hacer las vacunas. Esto es como los argentinos. Nosotros vamos a armar la vacuna. Nos vamos a inyectar. Los rusos también. Y al revés, Chile lo que hizo fue ir a comprar vacunas. Porque yo tengo confianza en que otros van a crear la vacuna y que me la van a mandar.
Y eso fue más o menos lo que pasó, y eso es lo que está. De hecho, los mismos rusos tienen el problema, porque ellos en el fondo crearon la idea de cómo hacer la vacuna, pero no tenían las capacidades de construir, de hacer la fábrica de vacuna, entonces igual tuvieron que ir a pedirle a India en particular, quisiera armar a la manufacturar a las vacunas. Y aquí la mayoría no se encuentra algo así. Entonces, resumen, la economía se divide en micro y macro. Economistas de dos tipos hacen juicio de dos tipos, positivo y normativo, y a veces ambas se confunden. Pueden realizar sugerencias, no pueden no estar de acuerdo, pero están de acuerdo en varias, y ahí en el libro del Mankiw dan un buen detalle. Ok, tomemos un recreo hasta las 45. Ok, 4:45 y seguimos. Ok. Bueno, profe. Ya, profe. Comparto la pantalla. Ya, ahora lo que vamos a ver va a ser lo que se llama los beneficios del comercio. Nosotros, si se acuerdan, como uno de los principios era como que el comercio era bueno, ¿cierto? Y eso está dicho como un principio así como que sí. Comercio entendido como dos personas, básicamente, o en general el intercambio, o sea, el intercambio de cosas entre personas o países. Entonces vamos a ver en qué se basa esa idea. Antes de seguir, la próxima semana hay control, eso, o sea, ustedes no me deberían preguntar, debería estar en el plan de clase, ¿no? Para eso está el plan de clase, la próxima semana hay control. Y lo que puedo decirle a los ayudantes es que revisen un poquito, entiendo que deberían haber hecho un ejercicio similar al de la tarea, ¿cierto? Obviamente la idea no es que ustedes vean cómo el ayudante hace la tarea, sino que la hagan ustedes. Yo entiendo que hicieron un control pasado que debe ser muy parecido a lo de la tarea. Entonces ahora veamos el tema de beneficio del comercio, que es lo último que va a entrar en el fondo en el control. Entonces, ¿cierto? Uno de los principios que dijimos fue que el comercio al intercambio era bueno. En general se entiende por países, pero aquí nos vamos a centrar al principio, por lo menos, entre el comercio entre personas, y vamos a mostrar cuáles son los efectos potenciales del intercambio entre personas. ¿Okay? Entonces, en general, las familias comercian. Entonces, ¿qué cosa más o menos consume o necesita una familia chilena? Sobre una encuesta del CENAC. Bueno, consume servicios básicos, lo que quiero decir, agua, luz, agua, gas, digámoslo como lo típico básico, lo que se llama servicio básico. Casa, ¿cierto? Consume vivienda o departamento, digamos. Necesita comprar comida, necesita pagar alguna forma de transporte, y puede ser transporte público o privado, telecomunicaciones, o celular en el fondo, internet en estos momentos, educación, unos gastan quizás la matrícula de alguna institución, o quizás también en comprándole cosas para los hijos, qué sé yo, salud, ropa, recreación y cultura y otros. Eso es más o menos lo que compran las familias. Aquí uno puede ver como según la encuesta de presupuestos familiares que hace el INE, con qué intervalo, con qué porcentaje de la plata, dónde se va la plata, digamos. Entonces, de 100 pesos, digamos, 18,7 se van a gasto en alimentos y bebidas. ¿Ok? Un poquito en bebida alcohólica, 3,4 pesos en vestuario, después 14,3 en alojamiento, o sea, en casa, en quedarse en algún lugar, muebles, otro poco, salud 7,6, transporte, salud puede ser medicamentos también. Transporte 15,2, de ahí comunicaciones, recreación, educación, restaurantes y hoteles, y vienen diversos servicios. O sea, en el fondo gastan de todos lados, ¿cierto? Ahora,
pensemos en cómo funcionan las familias o sus familias propias. Las familias producen su propio alimento, construyen su propia casa, en el fondo talan árboles y hacen su casa, generan su luz, agua, gas, hacen su propia ropa, etcétera. O sea, hacen todo en el fondo sin intercambiar con otras personas, sino que más bien como la economía del campo que existía, que en el fondo la tierra lo daba todo, entonces yo me encerraba en mi familia, ¿cierto? Tenía tierra y esa tierra proveía todo, proveía comida, que tenía un caballo para el transporte, tenía agua que sacaba de un pozo, tenía ovejas que sacaba lana, tenía vacas que sacaba leche y carne, pollos que tenía huevo y carne. En el fondo, por decirlo, como el campo es más bien justamente un lugar que no comercia, hay muchos que no comercian, sino que viven de la tierra. En el fondo la tierra lo provee todo. ¿Ok? Entonces, eso es como funcionaban las familias antes. Cada hogar, o sea, cada campo producían y comían de la tierra, vivían de la tierra. Pero la economía moderna se basa en otra cosa, yo creo que lo que la mayoría de ustedes está, es que es la mamá o el papá trabaja en una o dos cosas, o que sea incluso alguno de ustedes trabaja, ganan dinero, ¿cierto? Y compra el resto. O sea, en otras palabras, hay intercambio. En el fondo, ustedes no producen todas las cosas que necesitan, no producen la luz, el agua, ¿cierto? Yo armo mi represita, saco un pozo, tengo de alguna manera gas que hago a partir del excremento de las vacas, hago mi propia ropa con la lana, etc. No, no. En general las familias hoy en día, y más bien una persona trabaja en algo bien especializado. Ejemplo, no sé, cajero de banco, cajera de banco. Gana la plata y esa plata va a comprar el resto de las cosas. Entonces yo trabajo en una de estas cosas y el resto lo compro. ¿Okay? Eso es como la familia moderna. Entonces, uno podría creer que podrían haber beneficios del intercambio del comercio, pero ¿es eso así? O sea, hemos dicho, hay dos como formas de hacer las cosas. Una, yo vivo solo, ¿cierto? Y me proveo de todo lo que necesito, y otra, voy a comprar cosas. Trabajo en una cosa y voy a comprar el resto. Entonces, y hasta ahora dijimos como que eso era bueno, eso de trabajar en una cosa en particular y ir a comprar el resto. La pregunta es, ¿eso realmente así? Una justificación para decir que eso es así es que justamente las personas lo hacen. Las personas, su familia, toda su familia no deciden ir a tratar de producir todas las cosas, sino que trabajan en algo establecido y de ahí compran el resto. Entonces, una justificación sería como, se dice como preferencia revelada o así como, si fuera lo contrario, o sea, el comercio no fuera bueno, la gente no lo haría. La otra justificación es un poco más técnica y necesita usar la frontera de posibilidad de producción para mostrar que hay beneficios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, imaginémonos un mundo, de nuevo, vamos a tener a dos personas, que en este caso es Erika y Pablo. Y digamos, en un mundo bien simple, aquí estamos haciendo un modelo, ¿no? Un mundo bien simple donde hay ayuyas, esos son como los bienes, y tazas de leche. O sea, es como un mundo donde las personas viven con ayuyas y tazas de leche. Entonces, tenemos a Erika y Pablo, y lo que vamos a hacer es una frontera de posibilidad de proporción como proporción del día. O sea, como que ellos pueden usar su tiempo en el día, entonces Erika, ¿cierto? Si se dedica todo el día a hacer ayuyas, va a producir 3 ayuyas, y si se dedica todo el día a producir leche, en fondo a cuidar las vacas y sacarle la leche, produce una taza de leche. En cambio, Pablo, al revés, una ayuya y 2 tazas de leche. Entonces, la frontera de posibilidad de producción se ve así, ¿cierto? Erika, en este caso lineal, porque aquí no estamos haciendo, no están las dos personas metidas, ¿se entiende? Es la de cada persona, la frontera de posibilidad de producción de cada persona,
es Erika, que puede producir 3 ayuyas o una taza de leche, ¿cierto? Y todo, cualquier cosa entre medio, digamos, según cómo destina su tiempo. Y Pablo con una ayuya y 2 tazas de leche. Y en particular, dado que necesitan las dos cosas, vamos a decir que, digamos, cada uno dedica la mitad del día a cada bien, ¿cierto? La mitad del día a hacer leche, la mitad del día a ayuya, en cuyo caso Erika haría una ayuya y media taza de leche, esa sería como su comida, por decirlo, y Pablo haría media ayuya y una taza de leche, dedicando la mitad del día a cada cosa. Entonces, si miramos este gráfico, a Pablo en estos momentos tiene media yuya y una taza de leche. Tener media yuya más, lo que le cuesta a él es toda una taza de leche, ¿cierto? En el fondo, toda la leche que le queda, que es una taza de leche. Entonces, Pablo, si quiere tener una yuya entera, tiene que bajar a cero, en el fondo, a renunciar a las tazas de leche. Y al revés, Erika, que tiene media taza de leche y quizá le gustaría tener una entera, para tener esa media taza de leche más, tiene que renunciar a la ayuya y media que tiene. ¿Okay? Entonces, ambos, si quieren del otro bien, medio del otro bien, tienen que renunciar a todo lo que tienen del otro. O sea, si Pablo quiere tener una ayuya entera, tiene que renunciar a toda la leche. Y Erika, si quiere toda una taza de leche, tiene que renunciar a toda la ayuya que tiene. ¿Okay? Entonces, así como a primera vista, ¿quién es mejor para hacer qué? En este gráfico. ¿Quién se debería dedicar a hacer qué a primera vista? Pablo debería producir leche y Erika debería producir ayuya. ¿Okay? ¿De acuerdo, cierto? Como que eso se ve que es lo que ellos más pueden hacer, ¿cierto? Entonces, el problema, fondo, que Erika tiene muchas ayuyas pero poca leche, le gustaría tener más tazas de leche sin sacrificar ayuya. Y Pablo tiene algo parecido, Pablo tiene muchas tazas de leche pero poca ayuya, le gustaría tener más ayuya sin sacrificar tazas de leche. Entonces, ¿qué podrían hacer? Entonces, a Erika y Pablo se les ocurre la siguiente idea, que es un poquito lo que dijo Carlos. Erika se va a dedicar solo a hacer ayuyas. Eso es lo que va a hacer. Y todo lo de ayuyas extra que tenga que antes no tenía, se lo va a dar a Pablo. En el fondo va a producir ayuyas y lo que le sobre de esa ayuya y media que antes tenía, todo lo que produzca sobre esa ayuya y media que ya tenía, se lo va a dar a Pablo. Y al revés, Pablo va solo a producir tazas de leche y todo lo extra de lo que tenía, de lo que producía, o sea, antes tenía una taza de leche, todo lo extra de esa taza de leche se lo va a dar a Erika. En otras palabras, Erika y Pablo se van a dedicar a una cosa y harán el intercambio de las cosas que producen de más, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, Erika pasó de este punto en donde producía media taza de leche, una media yuya a una media ayuya con media taza de leche a producir 3 ayuyas. Y todo lo que se movió para la derecha se lo va a dar a Pablo. ¿Okay? Le va a dar todas estas ayuyas a Pablo. En el fondo le va a dar una y media ayuya, ¿están de acuerdo? Y al revés, Pablo ya tenía una media ayuya y una taza de leche y ahora se va a dedicar solo a hacer leche y produce 2 tazas de leche. Entonces le va a dar, tiene todas estas tazas de leche para darle, entonces en el fondo va a intercambiar una taza de leche por una y media de ayuya de Erika. Eso es lo que van a hacer. Y eso lo que hace es que ambos se mueven a este punto. Ambos se repartieron, digamos, lo que produjeron más de lo que inicialmente tenían y tienen ambos una ayuya y media y una taza de leche. Lo que significa en el fondo que ambos mejoraron. ¿Están de acuerdo? Ambos ahora tienen más de la cosa que les faltaba para comer. ¿Ok? ¿Se entiende?
¿Dudas? ¿Dudas? No creo que no hayan dudas. Sí. Lo único que estoy diciendo es que en el fondo cada uno se dedica a una cosa exclusiva y que lo que le sobre, de lo que sobre lo demás de lo que antes ya tenía, se lo va a dar al otro. Y así cada uno se dedica en el fondo a lo que es bueno y al intercambiar ambos tienen más de ambas cosas, de cada cosa. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Parece. Pero el ejercicio es como bien intuitivo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Ok, si no la dicen, voy a asumir que ya están. ¿Profe? Si no la escriben. ¿Sí? El 1,5 era como el punto, ¿cómo se llama? ¿Eficiente? Creo que producían o no. O sea, no es eficiente, sino que estoy diciendo es a dónde llegaron. Porque en el fondo lo que pasó fue, Erika tenía 1,5, ¿cierto? A Yuya. Y media taza de leche. Entonces ahora lo que dijo, su promesa dijo, ya, lo que produzca sobre 1,5 le voy a dar a Pablo, ¿cierto? Entonces produjo ahora 3. Entonces 1,5 a Yuya más de lo que tenía antes y ese se la entregó a Pablo. Lo que significa que Pablo, que ahora solo se dedica a hacer de leche, ahora tiene 1,5 Yuya en vez de media Yuya. ¿Estás de acuerdo? Por eso se movió hacia la derecha. Y Pablo lo mismo, al revés. En el fondo prometió una taza de leche, la taza de leche extra que produjo se la pasó a Erika, lo que permitió que Erika subiera en una unidad para arriba de lo que tenía antes. ¿Sí? Podrían haber hecho otro trato, pero el punto es que con este trato ambos mejoraron, ambos están mejor. Claro, o sea, lo único que dije fue, tenían este punto, ¿cierto? Erika tiene 1,5 Yuya y media taza de leche, lo que va a hacer es va a dejar de hacer leche, va solo a dedicarse a hacer ayuyas y ella va a seguir con su 1,5 Yuya y lo que produzca más de esa 1,5 se lo va a dar a Pablo. Y Pablo lo mismo. Pablo sigue con su taza de leche y lo que le produzca más de sobre esa una taza de leche se lo va a dar a Erika. Entonces los dos se intercambiaron. ¿Okay? Es algo así como, sí, es un principio de interacción en el sentido social porque significa que en el fondo estoy diciendo que el comercio beneficia a los individuos. Y vamos a ver, pero en el fondo lo que está detrás es que los individuos lo harían solo si les conviene. Pablo no va a hacer un trato de Erika si en el fondo lo va a dejar peor. Tiene que ser que lo deja mejor, como la condición que está detrás. ¿Más preguntas? Ya voy a asumir que no. Ok, como podemos ver, este es como un ejemplo medio simple, digamos. Erika y Pablo estarán mejor a partir del intercambio, el efecto se agudiza hacia especialización. O sea, digamos que Erika aprende a producir más ayuyas si solo se dedica a hacer ayuyas. O sea, en vez de ser de pasar, antes hacía la mitad del día y hacía 1,5, y si hace el día entero hace 3, digamos que en vez de sería 1,5 y se hace todo el día entero, como que se vuelve más seca para hacer ayuya y produce 4. Entonces, podría ser aún mayor el efecto de mejora. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo con Pablo, que podría producir más tazas de leche de forma proporcional, no solo el doble, porque antes le dedicaba la mitad del día y ahora le produce se dedica todo el día, sino quizás más del doble, porque aprendió a hacerlas aún mejor. Entonces, como que el resultado es bien intuitivo, ¿cierto? Erika solo produce ayuyas, Pablo produce tazas de leche, ambos, eso es como lo que se ve a primera vista lo que son mejor, y luego intercambian. Y de ahí un poquito se parece a cómo funcionan las familias, la vida real. Pues el jefe de hogar o la jefa de hogar, no sé si jefe es masculino o puede ser cualquier cosa. Bueno, jefa o jefe trabaja en un empleo, gana la plata y de ahí compra otros bienes, ¿cierto? Y si ustedes lo piensan, no andan en general, ahora con coronavirus, estallido social, un poquito esto se cambió, pero en general no andan rezando para que los otros produzcan otros bienes. Entonces ustedes no andan rezando,
por favor, yo quiero una Coca-Cola, ojalá que haya Coca-Cola, sino que en general hay. Entonces, al final igual depende de los demás, po. Este es como un problema como el mismo de las vacunas, digamos. Uno podría pensar, Chile le manda cobre a cambio de vacunas a China. Entonces, cuando yo hago ese trato, yo dependo de que efectivamente los chinos logren hacer las vacunas que prometieron, ¿cierto? Estoy dependiendo, en el fondo, otra forma de decirlo, cuando Erika se pone a hacer solo ayuyas, está haciendo un acto de fe, cree en que Pablo efectivamente va a hacer leche y no va a hacer otra cosa, porque claro, si Erika se pone a hacer ayuya y resulta que el Pablo igual se quedó aquí, se la sonó, y ella terminó haciendo ayuya y se quedó solo con ayuya y con nada de leche. Pero lo que hace esto sostenible es que en el fondo a los dos les conviene hacerlo. ¿Okay? Los dos en el fondo creen que el otro efectivamente va a cumplir su promesa y se va a dedicar solo a hacer una cosa. Y es lo mismo que, por eso uno dice que no depende de los demás. Por eso el comercio también genera relaciones de confianza entre personas y países. Entonces, un poquito un caso más complicado, uno tiene que adivinar quién produce bajo intercambio, ¿cierto? En este caso era fácil ver, ¿por qué dijeron que Erika se dedicaba a la ayuya y Pablo a las leches? Porque miraron el gráfico y vieron que Pablo era más capo haciendo leches y Erika más capa haciendo ayuya, ¿cierto? Pero en realidad no necesariamente esto es siempre tan claro. Ejemplo, en este caso, ¿a quién le conviene hacer qué? Pregunta, ¿a quién le conviene, quién tiene que hacer ayuyas y quién tiene que hacer taza de leche? Erika tiene que hacer ayuya y Pablo taza de leche. Ya, entonces Milton, a ver, vamos a hacer una de estas encuestas. ¿No hay encuesta? Aquí. Entonces, digamos, voy a hacer lo más fácil. Digamos, ventajas o digamos comercio. Lo voy a hacer anónimo, así que para que no se sientan avergonzados si quedan correcto. Entonces la pregunta es, ¿quién debe hacer ayuda? ¿Qué debería pasar? Entonces una es Pablo Ayuyas o Erika Ayuyas, Pablo, no sé, Pablo Leche Pablo Ayuyas y o Pablo Leche, no digamos, perdón, Erika Leche, Pablo Ayuyas. Vamos a ver si voy a tirar la encuesta y vamos a ver qué da. Ya, ahí les mandé una encuesta, entonces la idea es que respondan la pregunta. O sea, ¿qué debería pasar? ¿Cuál de estas dos? ¿Me están viendo? Sí. Sale un voto. Vamos a ver si llegamos al 100%. Llevamos 43, casi la mitad. Faltan 12 personas. 10 personas, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 3. Hay 3 conectados. Bueno, yo mismo y otros 2 más.
No están. Ah, ya, ahí estamos. 38, 39, no sé si esto incluye al resto, digamos. No sé si ahí están todos. Entonces, la mayoría dice, ¿la pueden ver o no? A ver. ¿La pueden ver? Ahora sí. Ya. Sí, sí, se ve. Entonces, la gran mayoría, digamos casi el 60%, dice que la Erika debiese ser la que se dedica a las ayuyas, a la leche, perdón, y Pablo a las ayuyas. Y en casi 40% prácticamente dice Erika ayuyas, ¿cierto? Pablo leche. O sea, igual está bien dividido, diría yo. ¿Por qué? Vamos a ir con el ganador, digo. ¿Por qué creen que Erika se debería dedicar a las leche y Pablo a las ayuyas? ¿Cuál es el razonamiento que se da? ¿O por qué dijeron eso? ¿Alguien? Porque según los costos de producción, Erika sacrifica menos que Pablo produciendo leche. Ok. Justamente esa es básicamente la respuesta. Si uno lo mira, ¿están viendo la presentación o no? Sí. Ya. Si uno lo mira, en el fondo, cada ayuya que hace, cada taza de leche que hace Erika, el costo que tiene, digamos, pasar de 2 a 1 a Erika le cuesta 1,5 ayuya. ¿Están de acuerdo? En cambio, pasar de 1 a 0 a Pablo le cuesta 2 ayuyas. O sea, le cuesta más ayuyas. ¿Cierto? En términos de ayuya, a Pablo le cuestan 2 ayuyas hacer una taza de leche, a Erika 1,5. Por lo tanto, a Erika, de cierta manera, es más barato hacer la ayuya, por lo tanto, es básicamente la respuesta. Vamos a derivar esa misma respuesta de una forma un poquito más formal, ¿cierto? En el anterior era fácil, pero ahora no es tan claro. Tampoco es tan claro a qué precio, ¿cierto? Antes era como, bueno, nos repartimos el excedente, ¿cierto? Lo que producimos de más. Tampoco aquí es claro a qué precio del otro bien, debiesen pagarse mutuamente intercambiar los bienes, ¿cierto? ¿Cuántas ayuyas yo acepto a cambio de leche? Y para eso debemos conocer los costos de producción, para conocer esa cosa que es como el número de días para producir algo y al final lo que vamos a llegar es como al costo de oportunidad del día. ¿Okay? Entonces, está el término, la que se conoce como ventaja absoluta, que básicamente es la idea de que se pueden comparar los costos de producción para establecer ventaja absoluta. Describe quién es definitivamente más eficiente, o sea, es como cuánto te sale en tiempo, por eso. Compara el grado de eficiencia. Entonces aquí, quién en el fondo es algo así como quién es más productivo? ¿A quién le cuesta menos producir? ¿Quién tiene la ventaja absoluta aquí? En este gráfico. Erika, ¿cierto? Erika es capaz de producir de las dos cosas más con menos tiempo, ¿cierto? Entonces ella tiene la ventaja absoluta. Si lo vemos en términos de costo, a Erika hacer una taza de leche le cuesta medio día, ¿están de acuerdo? Y hacer una yuya le cuesta 1/3 del día. Entonces aquí está la tabla, ¿cierto? A Erika, en costo de días por unidad, le cuesta 1/3 de día producir una yuya, en cambio le cuesta un medio de día hacer una taza de leche. Y a Pablo le cuesta todo el día hacer una taza de leche y le cuesta medio día hacer una yuya. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, en ambas variables, tanto en ayuya como en ambos bienes, en ayuyas como en taza de leche, a Erika le cuesta menos tiempo, ¿cierto? Producir. Por lo tanto, ellas tienen lo que llamamos una ventaja absoluta. O sea, tienen menores costos para todo. Entonces, dado que, en el fondo, el tema es, dado que Erika hace todo mejor, debiesen establecer comercio, hay oportunidades para hacer intercambio. ¿No es cierto? En el gráfico de antes, Erika es más eficiente que todo. Por lo tanto, podemos decir que Erika tiene una ventaja absoluta sobre Pablo en la producción de ayuyas y Erika tiene una ventaja absoluta sobre Pablo en la producción de leche.
Pero, si se acuerdan del gráfico de frontera posibilidad de producción, lo que utilizamos era el costo oportunidad. Eso es lo que nos fijamos para ver quién hacía qué cosa. No el costo absoluto. Entonces, la ventaja comparativa, el término ventaja comparativa, se dice sobre aquel que tiene menor costo oportunidad. No aquel que tiene el menor costo absoluto en términos de tiempo de vida, sino como en términos de a qué renunció. Entonces, ¿quién tiene una ventaja comparativa? Veamos las tablas de nuevo y pensemos en costo oportunidad. Entonces, ¿cierto? Teníamos este costo absoluto de que a Erika le costaba un tercio de día hacer ayuya, medio día hacer una taza de leche, y a Pablo medio día hacer ayuya y un día hacer una taza de leche. De aquí se deduce, ¿cierto? Que cuánto hace cada día por un día entero, cada uno. Erika hace 3 ayuyas en un día entero o 2 tazas de leche. Y Pablo hace 2 ayuyas y una taza de leche. Lo que significa un costo de oportunidad de que en el fondo por cada ayuya, ¿cierto? Aquí, por cada ayuya que hace Erika, en el fondo lo vamos a pasar dividiendo, ¿cierto? Ella sacrifica 2/3 de una taza. ¿Están de acuerdo? Cada ayuya tiene el costo oportunidad de 2/3 de taza de leche. Para Erika. Y para Pablo, dado que produce 2 ayuyas, una ayuya tiene un costo oportunidad de producir media taza de leche, que es la división de nuevo, va a ser como dividiendo. Entonces, esto es justamente lo que se ve acá. Esto de acá. Erika tiene un costo de 2/3 de taza de leche en producir ayuyas, y Pablo tiene medio costo de taza de leche en producir ayuyas. Voy a ponerlo en otro color. En cambio, en términos de ¿cuánto me sale una taza de leche? Bueno, una taza de leche puedo dividirlo acá. Y me sale 3 medios ayuya hacer una taza de leche para Erika. Y me sale dividido por 1. 2 ayuyas hacer una taza de leche. Que es lo que está acá. ¿Están de acuerdo? Está aquí. Es cuánto del otro bien. Fíjense que, en el fondo, el título de la columna dice el bien que estoy produciendo. Y el costo de producción de ese bien tiene el costo oportunidad de haber producido el otro. Entonces, los costos de la ayuya están en términos de tasas. El costo de las tasas están en términos de ayuya. ¿Se entiende? Dicho eso, ¿quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene la ventaja aquí? En las ayuyas, ¿quién tiene la ventaja comparativa? ¿Quién tiene un menor costo de hacer ayuyas? Un costo de oportunidad. Erika. ¿Quién? Pablo, ¿cierto? Pablo es el que tiene menor costo de ayuya porque solo le cuesta media taza hacer una ayuya. En cambio, a Erika le cuesta 2/3. Y al revés, Erika la tiene más grande, tiene un costo más oportunidad, un costo de oportunidad menor en las ayuyas, en las tazas de leche que Pablo. Entonces, Erika se debería dedicar a hacer tazas de leche y Pablo se debería dedicar a hacer ayuyas. ¿Ok? Porque eso es lo que en el fondo estoy sacrificando menos de la otra cosa. Y de ahí puedo intercambiar. Esa es la idea. ¿Dudas? Un detalle que debería mencionar antes. En el fondo, si se fijan, estas son los inversos del otro. ¿Están de acuerdo? Como que estas cosas están vinculadas, una es el inverso del otro. Por lo tanto, siempre va a haber, si Pablo tiene la ventaja en ayuya, es inmediato que en el otro bien Erika lo va a tener. ¿Cierto? Siempre va a haber alguien con la ventaja comparativa. Nunca va a ser que Pablo tiene la ventaja en los dos. ¿Se entiende? Nunca va a ser eso. ¿Ok?
Profe, la ventaja comparativa entonces va relacionada con el costo oportunidad. Claro, la ventaja comparativa la tiene aquel que tiene el menor costo oportunidad. ¿Se entiende? En este caso, Pablo tiene un menor costo oportunidad de hacer ayuyas, por lo tanto, su ventaja comparativa está en la ayuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice usted? ¿Se debería producir un intercambio de bienes o no? Sí, pues eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, esto apunta que en el fondo hay una forma. Es mejor que Pablo se dedique a las ayuyas y Erika a las tazas de leche. Ahora la pregunta es cómo intercambian, ¿cierto? Hasta aquí hemos dicho cómo nosotros le deberíamos que producir, pero no hemos dicho cómo se intercambian las cosas. ¿Ok? Entonces, un poquito para cerrar eso, Erika tiene la ventaja comparativa, la ventaja absoluta en la producción de bienes, pero la ventaja comparativa la tiene Erika en un bien y Pablo en el otro. ¿Puede tener alguien la ventaja en los dos bienes? No, no puede, porque eso significaría una desventaja comparativa en el otro. Yo creo que no voy a ir a la parte de precios, porque yo creo que básicamente no quiero llegar a eso para el control. Pero sí uno podría cambiarle el nombre a esta cuestión y decir, mira, en realidad a Erika, mira, en realidad está Chile, que tiene menos educación que el trabajador chileno, tiene menos educación que el trabajador gringo. El trabajador de Estados Unidos tiene una ventaja absoluta sobre todos los bienes. O sea, como es más educado, el gringo produce más de las dos cosas, pero no comparativa, es la misma lógica. Entonces, podemos cambiar el nombre en vez de Erika y Pablo, y ser Ayuyas y Taza de Leche, podríamos poner, ¿cierto?, Estados Unidos con Chile. Esta es toda una idea de David Ricardo, por cierto, que es de como para formalizar el comercio. Entonces, Estados Unidos puede producir cobre y tecnología con menos costo absoluto que Chile, porque, no sé, los trabajadores trabajan mejor. Podríamos poner que esto es China incluso, en vez de Estados Unidos. Los chilenos son más lentejas para producir las cosas. Pero de nuevo, aquí estamos produciendo, ¿cierto?, cobre y tecnología, entonces, pero de nuevo, podemos decir la productividad diaria, ¿cierto? Un gringo produce 3 libras de cobre, el chileno 2, en tecnología el gringo produce 2 celulares y el chileno 1. En realidad, lo que interesa es el costo oportunidad de producirlo, y eso nos da que para producir cobre los gringos tienen que sacrificar 2/3 de celulares, en cambio Chile solo medio celular, y para tecnología los gringos tienen que sacrificar 3 medios de cobre, mientras que Chile sacrifica mucho cobre para producir tecnología. Y eso nos dice que justamente nos da la idea de que, bueno, habiendo cambiado los nombres, básicamente Chile, en vez de Erika y Pablo, aquí Chile, que sería como el Pablo, debería producir cobre, porque está en el fondo, sacrifica muy poquitos celulares para producir cobre. En cambio, los gringos tendrían que sacrificar muchos celulares que podrían haber hecho para ponerse a producir cobre. Entonces, los gringos al revés producen tecnología porque eso tiene menor costo en cobre. Está bien. Entonces, esa es la idea básicamente de David Ricardo, que es la idea de que los países se benefician del comercio, a pesar de que el otro país es menos eficiente en todo. Entonces, los países producirán aquello donde tendrán ventajas comparativas. Entonces, lo que pasaría sería, Estados Unidos produce tecnología, ¿ok? Chile produciría cobre, y de ahí se intercambian las dos cosas, ¿ok? Ese es el resultado del modelo. Quiero llegar hasta aquí porque yo creo que entrar más sería demasiado para la prueba. Pero el punto es justamente, pasamos de, ¿cierto?, como unas personas a como un país. Uno podría pensar en un país también con esta matriz. Y te va a dar justamente que el resultado de que en el fondo el país va a estar mejor, porque si produjéramos aquí, si lo pensamos, digamos,
si Chile se dedicara a producir tanto celulares como libre de cobre, haría una libre de cobre y medio celular, y gringo 1,5 y un celular. Pero lo que van a hacer va a ser intercambiar. Entonces, Chile se va a dedicar a hacer cobre y a cambio le va a recibir celular. Y justamente eso es un poquito lo que pasa en Chile, pues si lo pensamos, todos se quejan, mucha gente se queja de que en Chile no se producen computadores o celulares, pues, tecnología, y se produce cobre que lo ponen como que sacar piedra, ¿no? ¿Cierto? Pero si lo pensamos, este modelo de mercado de ventajas comparativas lo que dice es que, claro, nosotros vamos a producir cobre, pero vamos a acceder a un montón de celulares. En el fondo vamos a comprar los celulares a cambio de cobre y al final vamos a terminar con más celulares que antes. ¿Se entiende? Vamos a terminar con más celulares y computadores que si nosotros mismos hubiésemos sido los que nosotros la hubiésemos hecho. Y eso es lo que, si uno mira a Chile, Chile tiene menos protección que los otros países latinoamericanos en términos de intercambio comercial, pero tiene un alto acceso a la digitalización en comparación. O sea, nosotros tenemos más computadores, más celulares que los países vecinos. O sea, por algo los argentinos vienen a comprar para acá. Y eso, en el fondo, obviamente beneficia al que es bueno tener un celular, es bueno, como el caso de las tazas de leche, ¿cierto? O sea, esta idea así, de que saltaban, ¿se acuerdan que tenían como esto? Que ambos logran consumir más, también se va a aplicar a este caso que hemos visto. No lo voy a hacer ahora porque es un poquito más complicado, pero aquí también los dos van a estar mejor. ¿Okay? Y un poquito como el caso de Chile con Estados Unidos o China, que en el fondo, a pesar de que nosotros no producimos tecnología, terminamos teniendo mayor acceso a la tecnología porque en el fondo se la compramos a los gringos a cambio de cobre. ¿Okay? Eso. Dudas. Primero de la materia. Dudas de la materia. Entonces entra hasta acá el control. ¿Okay? Profesor, ¿De la materia o de otra cosa? Yo le pregunto. ah, entonces cuando uno quiere ver, por ejemplo, costo, como usted dijo, ¿en qué se veía el tema cuando usted cambiaba de una fracción, digamos, 2 de 3, se invertía, ¿cierto? ¿En qué situación se puede hacer eso? ¿En la productividad? ¿Cuánto es qué es lo que se arriesga? ¿Me O entiende? sea, en el fondo la productividad, aquí está la productividad, ¿cierto? Aquí en esta tabla. Eso es cuánto hacen por día, cada uno, ¿cierto? Y para Claro, pero sacar yo lo me que se refiero, pierde es la división. Es como que los di vueltas, ¿cierto? Pasé este 3 invertido para acá. O sea, dije, ya, yo tengo, aquí produzco 3. ¿Cuántos celulares estoy perdiendo? Entonces, aquí, ya, estoy perdiendo 2/3 de celular. Y eso es lo que sale acá. ¿Se entiende? sí, se entiende. ¿Alguien más? ¿O él mismo? Ya. La próxima semana hay control. Dudas sobre el control. Yo entiendo que los ayudantes le debieron haber hecho una prueba pasada donde como que derivaban cómo se hacía el grafiquito. Esa era la idea de la pregunta y seguramente yo lo que les voy a pedir es que hagan alguna evaluación del año pasado. Eso sería, o del antepasado. No sé. Sería la ayudantía. Ahí no sé si las ayudantías están grabadas, o sea, quizás les puedo preguntar. Yo sospecho que quizás las hayan grabado, no estoy seguro. Lo malo, o sea, como ejercicio matemático, va a ser básicamente lo de la tarea, muy parecido, digamos. Esto lo voy a preguntar de manera más intuitiva. Quizás les pida calcular los costos de oportunidad, o sea, como que de esta tabla, por decirlo, de esta tabla de costo absoluto, sean capaces de llegar al costo de oportunidad.
Ese es, por ejemplo, un ejemplo de ejercicio que podría ser extra. Si las grabaron, les voy a pedir que las suban. Yo creo que con la tarea y las pruebas pasadas deberían tener suficiente ejercicio para hacer. No debería faltar materia. Si les va mal, no pasa nada, pues el control tiene cierta ponderación, que creo que es como 20%, ¿cuánto es? Puedo decir, pero en el fondo acumulan una mala nota y siguen la carrera. Pues aquí, por eso digo que el que llega al final ya es porque se perdió 1000 oportunidades. O sea, el control no vale la mitad del curso, pues, vale un porcentaje más bien pequeño, pero obviamente esto va sumando. Es como que yo dijera, bueno, esto vale 1/10 de la evaluación total del curso, pero si ustedes llevan 5 décimos no haciendo nada, obviamente les va a ir mal al final. Entonces mi consejo es obviamente estudiar y que les vaya bien. Si no se debería ocurrir para pasar de un punto eficiente a uno fuera del alcance de la producción. En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Estamos pasando. Cuando hacemos esto, cuando logramos que los individuos se especialicen y cada uno se dediquen a hacer algo en que lo que son buenos, lo que estamos haciendo es moverlos más allá de lo que ellos pueden hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces esto es como división del trabajo. En el fondo aquí normalmente la frontera de lo que se podía hacer en la sociedad está como por acá. Una cosa así. Pero como los uní a los dos, y hice que se especializaran, se pudieron mover más allá. Eso es como la idea. Entonces como que se ganó. Porque cada uno se dedicó a lo que es más eficiente. ¿Okay? Entonces esto es como, me cae en este ejemplo futbolístico, pero en el fondo es como decir, tendría que hacer otro ejemplo para otra persona, digamos, pero en el ejemplo futbolístico como que hay gallos que son buenos, hay gente que es buena para el deporte, digamos, son buenos para la pelota y son buenos defendiendo y son buenos metiendo goles, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿yo lo pongo de defensa o de atacante? Y la pregunta es, ¿a dónde estoy sacrificando más? O sea, si lo pongo de defensa, tengo que pensar ya, pero ¿cuántos goles estoy sacrificando que podría meter a cambio de cada gol evitado? ¿Cierto? Y si lo pongo de atacante, tengo que sacrificar ya, por cada gol que mete, ¿cuántos goles me podrían haber metido? Entonces, no es evidente que el bueno para la pelota tiene que jugar arriba. Uno tendría que pensar, bueno, se lo pongo arriba a meter goles, ¿cuántos goles que me van a meter estoy sacrificando por cada gol que anota? ¿Entiendes? Y al revés. Lo mismo en el área biológica, si uno asigna enfermeras, por decirlo, uno tiene que pensar, las enfermeras pueden trabajar en cuidar a los pacientes, digamos, ¿cierto? A los que ya están enfermos de COVID. Entonces yo asigno un montón de enfermeras a cuidar a gente que ya está hospitalizada con eso. Y al revés la puedo poner poner vacunas. Entonces puede haber una enfermera que es buena para las dos cosas, pero no, yo debería razonar. Y así pongo a esta enfermera a cuidar camas. ¿Cuántas vacunas cuánto en la velocidad de vacunación estoy sacrificando? Y al revés, si la pongo a vacunar, ¿cuánto estoy sacrificando los cuidados en la UCI? ¿Okay? Y yo debería colocarla donde están sus ventajas relativas respecto a otras. Quizás otra no es tan buena, pero es que relativamente no es tan mala poniendo vacunas. Entonces no estoy sacrificando tanto el cuidado como si lo estoy haciendo con la muy buena si la pusiera a poner vacuna en vez de como la misma luz. Más preguntas. Sí, o sea, yo lo que les digo, yo por algo subo las pruebas pasadas. Las pruebas pasadas tienen cierto estructura. Primero duran todas las 2 horas de clase, ¿ya? Ustedes pueden terminar antes si les va bien y saben la materia, van a terminar antes. Y si no saben la materia, se van a quedar chamullando hasta el final. Y puede que alguno igual si sepa la materia no anda tan rápido, o algo lo confundió, termina más hacia el final. Pero termina, en general, la entrega va a ser justo a tiempo. Y la idea es, yo subo el control a un link en el Educando donde les permite bajarlo
Y ese mismo link ustedes pueden subir, lo que tienen que hacer es tomar fotos, pasarlas a un PDF, subirlo al sistema. Y después nosotros la corregimos ahí online. ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer individualmente, desarrollar el control, lápiz y papel. No se metan a Word, y ustedes háganlo con lápiz y papel, toman las fotos, las juntan en un solo archivo PDF y las suben al sistema. Estos controles son todos más o menos la misma estructura, siempre que hago. Por eso me gusta que tengan claro los alumnos cómo va a ser, ¿no? Una parte matemática, una pregunta entera matemática, otra pregunta que es de comentarios, digamos, de conceptos y cosas así, como dice la compañera. O sea, yo les puedo preguntar, por decirlo, alguna pregunta del comercio de vacunas, qué sé yo. O sea, como una aplicación de la materia al mundo real, con alguna frase o alguna frase de la materia, y ustedes me tienen que decir verdadero o falso, o bueno, esto depende. Si tienen que como evaluar la frase con justificación, no es solo poner verdadero y nada, sino que verdadero y falso con gráficos, ojalá, que justifiquen la respuesta. Y al final lo que les incluyo es un artículo, ¿ya? O alguna columna de opinión, algo de las noticias de actualidad, y ustedes lo que tienen que hacer es como aplicar la materia a ese artículo. Justamente porque la idea es que ustedes sean capaces de distinguir o de consumir información. Entonces, lo que hago es, en el fondo, probarle un pedazo de información y ustedes tienen que decir qué opinan, por qué sí, por qué no. No simplemente, algo que cae mucho los alumnos, es como decir sí porque el artículo dice que sí, ¿entienden? Sino como justificar qué es lo que pasa. Y a mí me gusta que usen gráficos o algo así como de la materia. Eso. Entonces los controles son, el ejercicio anterior es para ejercitar para el control. Va a haber algo parecido, va a haber en el control. Y los controles tienen esas tres partes y son los mismos en los controles pasados que están arriba del sistema. ¿Ok? Eso, algo más. Y yo le voy a pedir a los ayudantes que hagan un control pasado. Algo más. ¿Cuánto dura, profe? Toda la hora de clase. Ah, ya. Oiga, Todo- tengo una consulta. Sí. Dos consultas bien dicho. Quería saber, como usted decía ahí, y me parece bien, eh, por ejemplo, el costo absoluto, ¿cómo se le llama ese concepto, profesor? Costo absoluto. ¿Sí? ¿De absoluto? El absoluto es como cuánto tiempo te cuesta o cuánta plata. Ventaja, la ventaja absoluta. ¿Cuánto me cuesta a mí en tiempo o dinero? Sí. Y Ya. el oportunidad es cuánto me cuesta en términos de otra cosa que puedo hacer. Ah, ya. Ya. Entonces, podría aparecer costo-oportunidad, o sea, así como aplicativa a lo que usted muestra. Costo-oportunidad, eh, costo marginal, por ejemplo, y también el tema de las tablas y el riesgo de tiempo, el riesgo de dinero, entre elegir uno y otro, y el absoluto, ¿verdad? Sí, o sea, el costo oportunidad y el costo absoluto. Eso es lo principal. Y ¿cómo se De llama? esta parte de la materia. En el control entra todo lo que hemos visto hasta ahora, que parte por cómo se Ah, trata la economía, cuáles son los principios, ¿qué más hablamos? Hablamos antes de los principios, hablamos de este normativo, positivo, micro, ya, macro, todo lo que hemos visto hasta ahora y no ha sido evaluado. O sea, es todo lo que no hemos evaluado. ya. Hasta la clase de hoy, muy bien. Eso. Más Ya, preguntas. gracias, profe. Ya estamos justo a la hora. Ya, pues que estén bien. Estuvo el partido. ¿Ok? Gracias, profe. No, profe.